es una enfermedad que se cura con los años, decía George Bernard Shaw. Vamos a hablar de nuevas longevidades. Ser adulto mayor, ¿qué significa hoy? Lo vamos a hacer con un súper especialista y además autor de un libro muy interesante, Diego Bernardini. A ver, muestro el libro. De vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Tiene prólogo de Facundo Manes. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Diego es doctor en medicina y un especialista en envejecimiento, en políticas públicas en relación a eso, en el impacto de la familia. ¿Qué son las nuevas longevidades? ¿Por qué llamarlos así, no llamarlos viejos, no llamarlos ancianos? Mira, yo creo que porque la longevidad es algo que estuvo siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Vos fijate, Sócrates tenía 70 años, Platón vivió hasta los 80, los senadores romanos pasaban o duplicaban la expectativa de vida. Miguel de Cervantes, cuando escribe El Quijote, ya tenía 56 años y la expectativa de vida en ese momento apenas llegaba a los 30. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Un fenómeno que antes era individual, que era aislado, hoy por primera vez... Que era excepcional. Exactamente, sí. Excepcional. Sí. Hoy por primera vez en la historia de la humanidad comienza a ser una experiencia colectiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy lo que estamos viendo es que no solo hay cada vez más personas que viven más, no olvidemos que, por ejemplo, aquí en Argentina la expectativa de vida promedio es entre 74 y 76 años, dependiendo del sexo, sino que lo están viviendo de una manera muy diferente. Lo están viviendo con protagonismo, lo están viviendo de manera activa, se están enamorando, las personas a los 70, a los 80 años, están comenzando a vivir, se está replanteando toda una serie de fenómenos que caracterizaron al siglo XX y que hoy se convierten a través de esta nueva longevidad en un nuevo paradigma. Hoy una persona que se retira, que se jubila a los 65 años puede estar perfectamente vigente. Y este es otro de los puntos que caracteriza la nueva longevidad. Se opone a un modelo de eficiencia, de efectividad, de productividad para poder mantenernos vigentes. Y eso lo ves, por ejemplo, en los programas universitarios, que ya forman parte prácticamente de todas las universidades prestigiosas del mundo, que engloban y capacitan a personas mayores que quieren reciclarse en su conocimiento y de esta manera mantenerse vigentes. Ahora, ese es el costado positivo de esta historia, ¿no? Porque también hay un costado negativo, que es que la extensión de vida acarrea por su mera extensión enfermedades que antes eran, bueno, aisladas, se terminaban rápidamente porque la vida de las personas era más corta o porque ni siquiera se llegaban a desarrollar. El Alzheimer hoy es casi una epidemia en el mundo. Entonces, ¿cómo concebir estas nuevas longevidades por el lado positivo, pero también por el lado negativo? ¿Cómo lo ve un médico especialista en esto? A mí me gusta jugar con lo que es nueva longevidad, implica nuevos desafíos, nuevas formas de pensar. El Alzheimer, el deterioro cognitivo como tal, forma parte de estos nuevos desafíos. ¿Qué es lo que ocurría? Antes se lo conocía muy antiguamente con un nombre que seguramente todos escucharon, que es demencia senil. Eso ya en la clínica médica no lo utilizamos, ya está pasado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al haber cada vez más personas mayores, existe más casos de deterioro cognitivo. Hay más tiempo para que se desarrolle. Exacto. Hoy el deterioro cognitivo, si vos me preguntás, y esto lo mencionaste muy bien, es el gran desafío que tenemos en la salud. ¿Pero por qué? Básicamente porque hoy no tenemos una cura, no tenemos una prevención. Hay un caso muy interesante de Francia que desestimó el financiamiento desde el gobierno central de las dos medicaciones, los dos fármacos que más se utilizaban porque mostraron ser inefectivos. Y con el Alzheimer se suma un nuevo desafío. ¿Cuál es? Nosotros como médicos tenemos que resolver la situación del paciente, pero en el caso del Alzheimer tenemos que tratar al paciente y tenemos que tratar a la familia. Y ese es el otro desafío que viene enganchado con el deterioro cognitivo y con la nueva longevidad, el cuidado del cuidador. Las personas que hoy nos están escuchando y que cuidaron en algún momento a un familiar saben perfectamente de qué se trata. Es desgastante, es un desafío para la política pública, es un desafío para la familia, es un desafío para la sociedad, para lo cual hoy tenemos apenas muy pocas respuestas. Esta nueva longevidad, si la vemos desde el costado positivo, después vamos a ir al negativo, pero el positivo, ¿es lo mismo de los 50 a los 60, de los 60 a los 65, de los 65 a los 75? Es decir, ¿son distintas maneras de manifestarse? ¿Las englobamos todas bajo una misma franja etaria? ¿Cómo funciona eso? Mira, es una muy buena pregunta. Hoy los especialistas hablamos de que no hay viejos, sino que hay vejeces. Vos tenés 3 bebés que lloran y de repente uno lo hace porque tiene hambre, otro porque tiene frío y otro porque tiene calor. Hoy no encontramos 2 personas mayores iguales. ¿Qué ocurrió en el medio? El curso de vida. Y un curso de vida que está de alguna manera condicionado por lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato, la condición de pobreza, la condición socioeconómica. Ahora, muy bien.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, un hombre o una mujer de 60 años que vive en la pobreza, su vejez va a ser muy distinta a una persona de la clase media profesional, por ejemplo. Exactamente. Mira, te doy un ejemplo. Aquí en Argentina contamos aproximadamente con más de 3.500 personas centenarias, o sea, personas que viven más de 100 años. 3.500. 3.500. En Capital es muy buen número. Y te voy a decir algo. Según los datos que tiene el PAMI en este momento, es el grupo etario, junto con los mayores de 90, que más va a crecer en las próximas décadas. Ajá. Pero hablando y volviendo a tu pregunta, en Capital, por ejemplo, tenemos cerca de 700 personas centenarias. Sí. Y lo que se está viendo es que están localizadas en barrios de mayor poder adquisitivo. Cuando vos dimensionás esto a un nivel nacional, encontramos que en nuestro país, la longevidad está de alguna manera directamente relacionada a estatus socioeconómico. Claro. A nivel de educación. Es la principal variable. Y a nivel de ingresos, exactamente. O sea, uno podría jugar con el mal chiste de decir no hay nada mejor para vivir más que ser rico. La realidad es que no, porque hoy tenemos otros países en la Unión Europea, en Japón, mismo en Costa Rica, que es una de las 5 zonas azules del mundo, donde más centenarios hay. ¿Qué son las zonas azules? Explícanos, por favor. Mira, las zonas azules es un fenómeno que surge apenas pasado el año 2005 aproximadamente, de la mano de una nota muy interesante del National Geographic, donde identifican 5 regiones en el mundo: la isla de Okinawa en Japón, la isla de Icaria en el Mediterráneo griego, la isla de Cerdeña en Italia, la comunidad de Loma Linda de los Adventistas en California y la península de Nicoya en Costa Rica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué había? Son lugares donde la proporción de centenarios es mucho más alta. O sea, hoy, por ejemplo, en la isla de Okinawa la proporción por cada 100.000 habitantes es de 35 centenarios, cuando habitualmente suele estar por debajo de 10. ¿En la Argentina de cuánto es? En la Argentina todavía no hay datos de este tipo, hay datos parciales porque tiene que ver con algo que caracteriza no solo a Argentina, sino a la región, que es la desigualdad. Hoy encontramos, por ejemplo, mayor cantidad de centenarios en centros urbanos muy poblados como Buenos Aires principalmente, Mar del Plata, donde soy profesor en la universidad, y alguna otra gran ciudad. El resto podríamos decir que no. Todavía podemos identificar una zona azul en nuestro país. ¿Qué tienen en común estas zonas azules para que se dé esta alta tasa de centenarios de personas de más de 100 años? Mira, es interesante. Hace un año aproximadamente nos reunimos, tuve la posibilidad de ser invitado con los principales investigadores de estas zonas al Congreso Mundial que se hizo en Costa Rica, y lo que charlábamos es que son zonas aisladas, son islas. Okinawa, Icaria, Cerdeña son islas. Y registran básicamente patrones de convivencia de hace 50 años atrás. Personas que son activas regularmente y a baja intensidad a lo largo de la vida. Activas físicamente. Sí, por ejemplo, en Cerdeña eran pastores. Entonces andaban por las colinas de Cerdeña pastoreando los rebaños de ovejas. Pero, por ejemplo, en el caso de Japón, tienen un factor que es fundamental y que hoy está cobrando mucho valor, que es el grado de sociabilidad, las conexiones sociales. Ellos tienen, en Okinawa existe una tradición que se llama Moai, por el cual los chicos que nacen, los padres, en grupos de a 5, 6, 7, ya los reúnen y arman amistades que van a lo largo de la vida. Y, por ejemplo, nosotros en las conferencias, a mí me gusta preguntar quién tiene por lo menos 3 personas para contarle cuestiones íntimas que esté pasando. Hay un estudio de Harvard clave que siguió a una generación durante 70 años y demostró que aquellas personas que habían sobrevivido con mayor calidad cognitiva y bienestar personal, la variable que más correlacionaba con eso era las relaciones sociales, de familia y de amistad, ¿no? Correcto. Pensá que nosotros somos seres sociables. De hecho, uno de los primeros registros de mortalidad que hubo hablaba del individuo que se quedaba atrás y que era comido de alguna manera por las fieras o que quedaba aislado. Y en el otro extremo tenemos un paper, un artículo que salió publicado apenas la semana pasada, que muestra que, por ejemplo, para los médicos de familia, cuando vamos al domicilio a hacer una visita, tenemos que prestar atención a la persona que está enclaustrada, que vive dentro. Porque a los 2 años la mortalidad, según este artículo, es cerca del 40%. Claro, y tengo entendido también que la mortalidad de las personas solteras que viven solas es mayor que aquellas que están en pareja, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto también nos abre una cuestión de género. Las mujeres resuelven mejor la viudez. Tienen una expectativa de vida mayor que el hombre, pero lo resuelven muy bien y lo resuelven mucho mejor que el hombre en soledad. O sea, no necesitan hacer pareja. El hombre que queda viudo, a diferencia de la mujer, inmediatamente suele hacer pareja. Entonces, pero también es importante que aproximemos esta dimensión, que estamos hablando de quienes hoy son mayores.
Y dentro de esas personas mayores es muy diferente una persona de 60, una de 70 y una de 80. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué? Porque ellos son la primera generación que ha envejecido sin estar preparados. Nosotros estamos preparados. Y nosotros estamos viendo este fenómeno de la longevidad. Ahora volvemos a eso, porque el factor que señalabas era, bueno, la cuestión de la soledad, el aislamiento hace mal, Sí. ¿sí? Sí. La cuestión de la actividad física, en los lugares donde hay más longevos, hay mayor actividad física. ¿Qué otros factores se detectan en estas zonas azules que describías? Factores de espiritualidad, Ajá. que tienen que ver con creencias. Las personas que creen suelen vivir más. Que creen, que tienen fe religiosa. Que tienen una fe religiosa, exactamente. En el caso de Japón es una mezcla de sintoísmo, budismo y confucianismo. En el caso de Costa Rica, una alta espiritualidad católica. En el caso de Loma Linda, forma parte de la comunidad adventista. También tiene que ver con las dietas. Son dietas con alta proporción de granos. La dieta mediterránea. La dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que hoy es considerada patrimonio de la humanidad, de alguna manera fue el primer patrón dietético que mostró evidencia y correlación con longevidad. Hoy existe una variante más, que es la dieta nórdica. ¿Cómo es? Y que guarda similitud. Tiene fundamentalmente un alto contenido de cereales a través de los granos. Si uno tiene la posibilidad de ir a un supermercado en Finlandia, en Noruega o en Suecia, la sección de panificados es realmente impresionante y muy atractiva, pero también tienen mucho consumo de lo que ellos llaman las bayas, que son las frutas del bosque. Claro. Tienen un alto contenido de grasas pescado, buenas de esos frutos, de las nueces. grasas buenas, pescado, poca carne roja, y si es poca, es de buena calidad. Claro. Entonces, bueno, tiene De algunas pastura, cuestiones... claro, orgánica. Sí, claro, sí. claro. Y no olvidemos que esto también tiene que ver con todo un estado de bienestar, Sí, un sí. estado de igualdad Claro. que mencionamos, ¿no? ¿El tema del sueño pesa también en estas zonas azules? A ver, pesa desde el punto de vista de que son personas que registran un nivel de estrés mucho menor que el que registramos nosotros. Ajá. Entonces, lo que es importante es que a partir de los años, si bien uno cambia la calidad de sueño, son ciclos que se van repitiendo Claro. periódicamente, las personas mayores habitualmente lo que hacen es tener un sueño más superficial, se despiertan ante cualquier Sí, sí, estímulo. sí, sí. En general, en las ciudades, esto, digamos, uno vive más conectado, vive con mayor cantidad de ruido, Sí, y sí. esto no ocurre en estas zonas azules. Claro. Entonces, y estas zonas azules también tienen una característica en relación al sueño. Respetan muy bien los ritmos diarios. O sea, tienen el ritmo permanentemente de hacer lo mismo y Entiendo. de manera Hay una rutina regular. de sueño que Exactamente. acompaña también, me imagino, el amanecer. No hay acostarse tardísimo y levantarse Exactamente. tardísimo, claro. Por ejemplo, en el caso de la isla de Okinawa, los japoneses, ya por sus creencias, tienen toda una creencia, valga la repetición, de el culto al sol naciente. Claro, un ritual de bienvenida al sol. Exactamente, porque para ellos eso interviene en Sí, su sí. cronobiología y en sus ritmos de diurno y del ciclo diurno y del ciclo nocturno. Bueno, a ver, entonces estamos estas generaciones, nosotros de 50, 50 y pico de años, que vemos a las poblaciones envejecer con problemas cognitivos que se están volviendo epidémicos, pero hay bolsones de longevidad. Sí. ¿Cuánto pesa la genética? ¿Cuánto vamos a poder torcer el rumbo de nuestro destino si vemos a nuestros padres que tienen Alzheimer o tienen Parkinson o que distintos malestares? Si seguimos hábitos como los que se viven en las zonas azules. Es una muy buena pregunta, porque esta nueva longevidad se empieza a construir a partir de lo que a mí me gusta llamar la segunda mitad, que es los que llegamos al medio siglo, Sí. ¿no? Estamos Y a tiempo. Yo ya lo pasé, tengo 52. Pero entonces, Por un pelín lo pasa. entonces, ¿cuál es el asunto? Es que la carga genética realmente, y hay dos estudios fundamentales. Claro. Uno que se hizo en la población Amish, en el estado de Pensilvania, muy cerquita de Filadelfia, en Estados Unidos, y el otro con unos mellizos en Dinamarca. Sí. Y mostraron que la importancia de la carga genética apenas llegaba al 25-26%. Ajá. ¿Dónde está el resto? Estilos de vida. El resto está en el estilo de vida. Y es una construcción, la nueva longevidad, para la cual nunca es tarde. Nunca es tarde, siempre estás a tiempo de cambiar. Entonces hoy los estilos de vida que tienen que ver con esto, una alimentación, tienen que ver con una actividad física regular, Sí. tienen que ver con contactos sociales, con estímulo intelectual y cognitivo, con una serie de cuestiones, implican aproximadamente el 60-65%. Hay un factorcito muy pequeñito A ver. que tiene que ver con el acceso al sistema sanitario, que eso en una población, digamos, como la que uno puede vivir en Sí, sí. países que tienen un cierto grado de desarrollo, como el que tiene Argentina,
sacando, digamos, determinadas cuestiones de poblaciones aisladas, rurales o con grado de vulnerabilidad, está digamos, se obtiene esa accesibilidad. Sí. Entonces, hoy, si vos me preguntás, mira, esto se empieza a construir, nunca es tarde para poder retomar cambios de vida. Hay cambios de vida con las pesas, con la actividad física en personas de 80 años. Ahora, última pregunta. Todo eso, hacemos todos los deberes, vamos a gimnasia, comemos bien, no tomamos alcohol, dormimos bien, tenemos vida social, pero vivimos en Argentina con las crisis cíclicas y los niveles de estrés que esta realidad tan cambiante, de tanta indeterminación nos presenta. ¿Es posible, a pesar de todo, cambiar ese destino que podría estar en la carga genética? Mira, es un gran desafío. A ver, Argentina no te da respiro. Claro. Es la realidad. Es un factor, digo, porque estos lugares de zonas azules que describías son islas que tienen su vida al ritmo de hace 50 años. Sí. Argentina es exactamente lo contrario. Sí, pero fíjate algo, Argentina tiene un régimen de protección social formal a través de las pensiones que es de los más tradicionales y sólidos de América Latina. Hoy en Argentina, en nuestro país, 9 de cada 10 personas que tienen derecho reciben una pensión. Después discutimos si esa pensión es como es. Pero si vos te fijas en los índices de pobreza de las personas mayores, están por debajo del promedio general. Entonces esa protección social, de alguna manera, aleja y le da un nuevo rol a la persona mayor, que es distribuidor de riqueza, porque tiene habitualmente necesidades ya satisfechas. 7, 8 de cada 10 personas mayores de nuestro país son propietarias de su terreno o de su casa. Y después hay una realidad que, como decía Borges, la supervivencia te obliga a bailar con el azar. Entonces, de alguna manera, bueno, esa selección, ese estímulo de adaptación también puede convertirse en un desafío interesante para que podamos vivir más y sobre todo felices. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante esta entrevista. Hemos aprendido mucho. Nos vamos ahora a un corte en Más Info, en la segunda edición, por La Nación Más. No se vayan.